Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Cohete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres, en la radio de EVE, un 24 de diciembre, un día de pre-Navidad, de una de las Navidades más raras, por ser benévolos y también más dramáticas de manera innegable de la República Argentina, que de las que tengo memoria, ¿no? Si algo está absolutamente claro en este país es que ya nada es gratis, ¿no, Horacio Berbisky? Así es, nada es gratis. Ayer estuve haciendo algunas compras y ojalá fuera cierto lo que dice Milei de una inflación del 1% diario. Cosas que hace 2 semanas valían 2, ahora valen 6. Eso no es 1% por día. Bueno, el tema sobre el cual gira toda la edición de hoy del Cohete, no solo mi nota, es el decreto 70 que firmó el presidente Javier Milei para declarar la emergencia en muchos campos: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, hasta el 31 de diciembre de 2025. Es decir, 2 años. Ese decreto tiene 366 artículos. Ese sí es uno por día y uno de yapa. Pero, mira un detalle muy curioso. El decreto no dice desde cuándo rige. Eso es un pequeño detalle. Bueno, es pequeño pero es grande, porque esto confirma la presunción que adelantó la ex secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, respecto de que no fue escrito en oficinas del gobierno por personal familiarizado con la rutina burocrática del Estado. ¿Por qué? Porque la fecha de entrada en vigencia es un requisito habitual para cualquier decreto de necesidad y urgencia. Como no está dicho en el decreto, con falta esa precisión, se especulaba con que habría un nuevo decreto para decir la fecha, pero como eso ya parecía demasiada muestra de improvisación, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que, tal como está legislado, en ausencia de la fecha, recién va a entrar en vigencia el viernes próximo, que va a ser el 29 de diciembre. Porque el 28 de diciembre les pareció demasiado. El 28 de diciembre les pareció demasiado y el 31 como regalo de Año Nuevo también. Ahora, este regalo de Año Nuevo sucede a la devaluación vandálica del 118% que preanuncia la hiperinflación que el gobierno está persiguiendo con empeño, mientras dice que quiere evitarla, para facilitar la dolarización. La dolarización que se va a realizar sobre la ruina de los ingresos populares. Milei, en uno de sus actos de sinceridad, cuando fue la corrida cambiaria después de su victoria en las primarias, dijo: cuanto más alto esté el dólar mejor, porque va a ser más fácil la dolarización. Es decir, vas a comprar todos los pesos circulantes por menos dólares, y como no tenés dólares, eso facilita la dolarización, que sigue siendo un objetivo irrenunciable del gobierno de Milei, aunque no lo puede hacer por ahora porque no tiene con qué hacerlo. En la práctica burocrática habitual, un decreto de necesidad de urgencia requiere que el ministerio que lo prepara reúna los informes técnicos y el dictamen jurídico de cada área involucrada en la temática del decreto. En este caso no ocurrió nada de eso. Milei anunció el decreto en esa transmisión en cadena
el 20 de diciembre, pero sin querer reveló que el decreto estaba listo 48 horas antes, porque si vos atendés a lo que dijo, Milei llevaba 8 días en el gobierno, dice, en 8 días, dice, hemos hecho. Ahora, de esos 8, solo 5 fueron días hábiles, porque tuviste un fin de semana y además tuviste el día de la Asunción, con todo el ceremonial, el auto, el botellazo, el rey derritiéndose bajo el sol. Ahora, el decreto tiene 37.686 palabras. Leerlas y verificar de qué se trata cada una de las leyes que menciona, porque el decreto dice, se modifica el artículo 2 de la ley 45, pero no dice qué es lo que dice ese artículo de esa ley. O sea, tenés que ir a cada ley. Entonces tenés que buscar la ley, tenés que ver el artículo, tenés que ver que además ese artículo no remita a otro artículo de otra ley o a un decreto, tenés que buscar el decreto reglamentario de esa ley. Bueno, eso lleva mucho más tiempo que 5 días, mucho más tiempo que 8 días, y confeccionarlo requiere un trabajo técnico de alta calificación en materias muy diversas. No es cuestión de, no, sos un especialista en derecho comercial, entonces ya. No, tenés que tener especialistas en derecho civil, comercial, agrario, minero, laboral, de telecomunicaciones, y sigue la lista. Ahora, tanto es así que Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado, dijo, si esto debiera tratarse en el Congreso, insume los 4 años del gobierno de Milei. Es una confesión. Este es un gobierno muy confesional. Confiesan todo. Ahora, nada de eso se hizo. Y esto abre un espacio de sospecha realmente ominoso. Quien lo explicó, a mi juicio bien, fue Vilma Ibarra, la ex secretaria legal y técnica de la presidencia, que dijo, todo parece indicar que este mega DNU habría sido confeccionado por estudios jurídicos privados. Segunda alarma tan grave como la primera. ¿Quién elaboró este DNU? Si fueron estudios jurídicos privados es gravísimo y esto no puede permitirse ni normalizarse. ¿Quién les paga? Porque, como dice el presidente Milei, nada es gratis. Hace a la transparencia de los actos de gobierno conocer quiénes trabajaron en este DNU para saber si luego son beneficiados por las medidas allí dispuestas. Nos podríamos encontrar ante hipótesis delictivas por corrupción. Es muy claro, es muy preciso y es indiscutible. Ahora, no sé si vos viste esa cadena nacional de Milei. No, admito que no, demasiado para mí. Estaba todo el gabinete y había un extraño además. De pie. Había un extraño que chocaba incluso visualmente, ¿no? Estaban todos vestidos de gris o de negro o de azul oscuro. Y este tipo, que era muy alto además, y con una barba muy vistosa, estaba paradito detrás de Milei con un cardigan celeste y zapatillas. Bueno, se llama Federico Sturzenegger y no es funcionario, no tiene ningún cargo, no. Ahora, mirá el video que Sturzenegger publicó en sus redes. Escuchá el video que Sturzenegger publicó en sus redes antisociales y que te ayuda a entender de qué estamos hablando. Bueno, Patricia, acá está finalmente el trabajo que después te vamos a entregar cuando hagamos la reunión con el equipo. Primera columna, leyes que se derogan, más o menos 300 leyes. Acá, mira, acércate, Valentín.
Así que estas son todas leyes que se derogan, bueno, obviamente, si se quiere hacer, ¿no? Y después acá tenemos el pilón de las leyes que se modifican. Así que acá está por temática, cada uno de los temas. Entonces el primer artículo son las que se derogan, que es la pila esta que está acá al lado. Y después ya empiezan las modificaciones, ley por ley, ok, y que es básicamente un cambio en todas las leyes de Argentina que tienen privilegios, que tiene la estructura de status quo. Así que bueno, acá está el trabajo terminado. Ese ruidito que se escucha, él está pasando las hojas de 2 pilas de unos 50 centímetros de altura cada una, donde está impreso todo el trabajo. Parece que la ministra Patio Bullrich, para quien él hizo ese trabajo durante la campaña electoral, no solo tiene dificultades para expresarse más allá de su repertorio de 200 palabras, sino que tampoco puede leer en digital. Por eso tuvieron que imprimir ese bodó que debe pesar, y son 50 centímetros resmas, son unas 5 resmas de papel. Hay medio bosque ahí, digo. Tuvieron que talar. Bueno, por eso estaba Sturzenegger en el anuncio. Lo que anunció Milei es ese trabajo que presentó Sturzenegger. Los dos derogan 300 leyes y modifican muchas otras. En el minuto 13 de la presentación, Milei hizo otra confesión. Escúchalo. 28. Desregulación de los servicios de internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink. Bueno, Starlink es una empresa del magnate sudafricano Elon Musk, que ha colocado varios miles de satélites en órbita baja, a unos 500 kilómetros, una órbita de unos 500 kilómetros, y que presta servicio satelital de internet en todo el mundo. Ahora, permitir el ingreso de empresas como Starlink significa hacerle la competencia ruinosa a ARSAT, que es una empresa argentina que a lo largo de varias administraciones ha ido creciendo, ha lanzado sus propios satélites, con un método distinto al de Elon Musk. Son satélites geoestacionarios, es decir, que se mueven sincrónicamente con la Tierra, están siempre sobre el mismo lugar, pero a 30.000 kilómetros de altura, no a 500 kilómetros. Son tecnologías distintas. Ahora, la posibilidad de que Starlink ingrese al mercado argentino va a ser muy dura para ARSAT, pero además existe la posibilidad de que Starlink adquiera a ARSAT dentro de la política de privatizaciones indiscriminadas que Milei ratificó en su comida grabada con Mirta Legrand anoche. Dijo que quiere liquidar todas las empresas del Estado, sin excepciones. Ahora, yo no sé, Marcelo, si vos recordás alguna vez otro presidente que para anunciar una medida de gobierno haya mencionado a la empresa que pretende beneficiar. No, la verdad que no recuerdo nada similar, ¿no? Yo tampoco, y soy bastante más viejo que vos. Nunca vi una cosa así. Sí vi presidentes como Perón, que al fundamentar alguna medida decía a qué empresa iba a controlar. Por ejemplo, a los Bemberg. Además fundamentaba expropiaciones, como en el caso de los Bemberg precisamente. Pero decir a quién se propone beneficiar, yo nunca vi una cosa así. Porque además hay otras empresas que podrían hacerse cargo del servicio. No es que
que Starlink es la única, pero él mencionó a Starlink. Así como en materia confesional, anoche también dijo que lo había llamado Elon Musk, que le había dicho que estaba muy interesado en el litio argentino, ¿no? Claro, esa es la otra cara del tema, digamos. Lo de Starlink le puede interesar a Musk, pero en realidad su interés principal es el litio. Claro. Y te acordás que Musk dijo que no le importan la soberanía de los países y que él va a ir a buscar el litio allí donde esté. Cuando fue lo de Bolivia dijo que no, que si era golpe de estado o no lo tenías en cuidado. Lo tenía sin cuidado, efectivamente. Es coherente el hombre. Ahora, si Milei no estuviera tan apurado en sus comunicaciones, también podría haber especificado. El discurso ese fue muy breve. Fueron creo que 17 minutos nada más. También podría haber especificado qué artículos favorecen al lobista de las empresas alimenticias Daniel Funes de Rioja, al siderúrgico y petrolero Paolo Roca, con doble C, a los herederos de Carlos Pedro Blaquier en el ingenio Ledesma, a Papel Prensa, que podrá cobrar un precio diferente por el papel a sus accionistas, que son Clarín y La Nación, y al resto de los clientes. Acordate que durante el gobierno de Cristina se estableció que tenían que cobrarle el mismo precio por el papel a todos los clientes, que no podían venderle el papel a un precio más bajo a Clarín y La Nación. Ahora, anular ese requisito no es precisamente para fomentar la competencia, sino que una vez más desequilibra la balanza en favor del más poderoso. Y esto no por razones de mercado, sino como consecuencia de un acto del Estado. Digo, pues esta idea de que el Estado no tiene que intervenir, no tiene que intervenir en favor de los trabajadores, no tiene que intervenir en favor de los jubilados, no tiene que intervenir en favor de las pymes, pero tiene que intervenir todo el tiempo en favor de Papel Prensa, en favor de Paolo Roca, en favor de la Corporación América, y eso le parece perfecto a Milei. Ahora, las señales de noticias por cable de Clarín y La Nación, beneficiadas claramente con este artículo del decreto, apoyan la política de Milei y silencian a veces, otras veces denigran los cuestionamientos a las políticas de Milei. Por ejemplo, el miércoles no tuvieron espacio relevante para el cacerolazo que comenzó en distintos lugares del país en cuanto Milei concluyó sus anuncios. Ahora, esos son los mismos medios que en el 2008 partían la pantalla al medio para mostrar un discurso presidencial y un corte de ruta. Y eso lo hacían cuando había algún discurso presidencial, justamente para bajar del precio. Tampoco dijeron esos medios que los vecinos que golpeaban sus cacerolas en los principales barrios de clase media de la capital se dirigieron hacia el Congreso caminando por calles y avenidas por las que no podía circular un rodado. En cambio, les sobró tiempo y espacio para que Patio Bullrich se jactara de que las fuerzas federales a sus órdenes habían impedido que los manifestantes que evocaban el 19 de diciembre de 2001 por la tarde bajaran de la vereda. Habían impedido solo si se omiten las últimas cuadras aledañas a Plaza de Mayo, que sí las recorrieron por el medio de la calle, que además estaba cortada por los cordones policiales que flanqueaban a los manifestantes. Bueno, la alaraca de Bullrich por su victoria vespertina tuvo amplia cobertura en esos medios, pero ante su fracaso nocturno, mutismo absoluto. Ahora, el jueves ya no pudieron ignorar la continuidad de una protesta que fue masiva.
Hay una tentación oficial del gobierno, pero también de sus medios adictos, a descalificar esa movilización como organizada por el kirchnerismo. Ahora, ese es un arma de doble filo, porque si fuera cierto que el kirchnerismo tiene la capacidad para hacer eso, bueno, el gobierno estaría en dificultades más que serias. En realidad, digamos, la única ventaja para el gobierno es justamente que son reacciones inorgánicas, que son espontáneas, que no están organizadas, que no responden a una directiva política de nadie. Bueno, la idea de un decreto con nombre y apellido se multiplicó en las redes antisociales. Tenemos en la página una serie de posts, de graph, no sé cómo se dice. Posteos. No sé, posteos, bueno, está bien. Ley de tierras, ley Luis, Lago Escondido. Ley de industria satelital, ley Musk. Desregulación del sector farmacéutico, ley Quintana. Ley de góndolas, ley Coto. Ley de regulación de medicina prepaga, ley Velocopit. Ley de desregulación del sistema, ley Galperín. Privatización de Aerolíneas Argentinas, ley Ernequian. Ley de sociedades deportivas, ley Macri. También está la ley Paulo Roca y también está la ley Blaquier. Bueno, esto es en las redes antisociales y está claramente puesto por gente que no está de acuerdo con las medidas. Ahora, los que sí están de acuerdo, los beneficiarios, no consideraron conveniente la discreción en este caso y se jactaron de lo que habían conseguido. Por ejemplo, la Asociación Empresarial Argentina, AEA, festejó, cito textualmente, las medidas que permitan el más pleno desarrollo del sector privado, sometido por años a injerencias estatales indebidas, a controles de precios, a una elevadísima presión tributaria, a restricciones arbitrarias en materia de comercio exterior y a amenazas como la ley de abastecimiento. Es otra confesión, amenazas. Ajá. Sí, porque aplicar no se aplica. Bueno, también se pronunciaron las empresas de capital estadounidense que actúan en la Argentina, que forman parte de la AmCham, American Chamber, que celebraron, vuelvo a citar textualmente, la revalorización del sector privado que promueve el gobierno como actor relevante en la economía, que redundará en mayores inversiones, en el crecimiento del empleo de calidad, en un aumento de las exportaciones y en la reducción sistemática de los niveles de pobreza, todos ellos aspectos cruciales para volver a colocar al país en la senda del desarrollo económico y social sostenido, convirtiendo nuevamente a la Argentina en un país viable. Bueno, Paulo Roca fue más sintético, dijo que se trata de resetear la Argentina. Ahora, la dolarización hacia la cual avanza Milei congelaría las relaciones sociales resultantes de las medidas adoptadas previamente por el gobierno. Ahora, las congelaría de modo que se conserven intactas por centenares de años, como las momias salteñas, los chicos de Lulayaco. Hay un informe de coyuntura de Cifra, luego del cambio de gobierno, en el que ese centro de estudios de la CTA reconstruyó el origen laboral de los principales integrantes de la nueva administración. Y ese ranking es encabezado cómodamente por la Corporación América de Eduardo Ernequian, por el Grupo Techín de Paulo Roca y por el gobierno de Mauricio Macri, que ha dado una enorme cantidad de funcionarios a este gobierno, de funcionarios y de influyentes como Sturzenegger, ¿no?
Por su parte, el portal de Perfil informó que además de Sturzenegger, en la elaboración del decreto participaron el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, y Jorge Muratorio, que tampoco es miembro del gobierno, pero sí es socio del estudio O'Farrell, que es uno de los estudios jurídicos más antiguos del país, que atiende a muchas de las principales empresas locales y sobre todo internacionales que actúan en el país. Dentro de ese estudio O'Farrell, del cual Muratorio es uno de los socios del estudio, él personalmente se ocupa de Edenor, Telefónica y Autopistas del Sol. El Perfil también dice que en el decreto habrían metido mano los estudios de Juan Carlos y Ezequiel Casañe, que entre otros clientes son abogados de la Nación, Brullú y Funes de Rioja, Martínez de Oz y Rueda. Pero hay un compromiso de mantener en reserva quienes lo hicieron, por razones obvias. Por lo que decía Vilma Ibarra. Pero se atribuye, yo no estoy seguro de que sea cierto, se atribuye malestar al procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, por haber sido marginado en la elaboración, cuando eres un maestro en el diseño de este tipo de saqueos. Bueno, la cantidad descomunal de instrumentos jurídicos a suprimir o enmendar configura la irrazonabilidad del decreto. Si no es razonable que un decreto derogue o modifique 360 leyes, no, carece totalmente de razonabilidad. Por no hablar de la necesidad y de la urgencia. Vos podés desglosar uno por uno los artículos y la necesidad es discutible, la urgencia no es discutible. Hay algunos que se puede discutir si son necesarios o no necesarios, hay cuestiones ideológicas. Ahora, el dictado de decreto de necesidad de urgencia no se puede guiar por la conveniencia del gobierno y por la ideología del gobierno. Tiene que ser realmente necesario, urgente, y el Congreso no estar en condiciones de reunirse para tratarlo, cosa que no ocurre, ya que simultáneamente Milei envía el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias y el Congreso está sesionando. Y además, la comisión bicameral que trata los decretos de necesidad de urgencia es la única comisión permanente del Congreso, es decir, está en funciones 365 días del año, las 24 horas del día. Bueno, en una entrevista con La Nación, con La Nación Televisión, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, ejemplificó el concepto de razonabilidad y dijo, bueno, dice, si para terminar de raíz con el dolor de cabeza el gobierno dice que le va a cortar la cabeza a la gente, porque con la aspirina el dolor vuelve, ahí hay eje razonable para intervenir. Es decir, si te van a cortar la cabeza para curar el dolor, la Corte puede intervenir. Y agrega Rosati, se interviene cuando hay una absoluta irrazonabilidad. A mí me parece que este claramente es el caso. Bueno, Rosati llegó a la Corte porque cumplió la edad a tope y fue el único que cumplió con el retiro al cumplir los 75 años, Raúl Zaffaroni. Zaffaroni escribió un trabajo que tenemos publicado en el cohete de hoy, donde dice que además de inconstitucional, el decreto es insanablemente nulo, y lo fundamenta en un artículo de la Constitución, que un artículo que forma parte de la Constitución desde su primera versión en 1853, hace 170 años. ¿Calculé bien?
Es domingo por la mañana, Berbisky. Por eso. Estás perdonado y yo también. Por eso te pregunto. Bueno, es el artículo 29, que es el que prohíbe al Congreso conceder al Poder Ejecutivo Nacional facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna. Y ese artículo 29 concluye que quienes formulen, consientan o firmen esos actos serán condenados como infames traidores a la patria. Bueno, esa misma cláusula del artículo 29 fue invocada por el bloque de diputados de Unión por la Patria y por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que preside Máximo Kirchner. La declaración en la que lo hicieron señala que el decreto agrava los problemas que pretende resolver. La pérdida de los más básicos derechos laborales no va a mejorar la vida de un solo argentino que viva de su trabajo. La privatización de las empresas públicas no va a provocar sino la pérdida del patrimonio nacional. La desregulación de las obras sociales y prepagas no va a mejorar la atención de ningún afiliado. La eliminación de la ley de góndolas, de la ley del fuego, de la ley de tierras, de la industria satelital, de la ley de alquileres y de los clubes de fútbol parecen tener por detrás cada una de ellas un nombre propio al que busca beneficiar. Bueno, después del anuncio de Milei, se jugó el último partido de fútbol importante del año, que fue un partido entre River y Rosario Central, que disputaron el super campeonato, porque eran ganadores de dos campeonatos distintos, entonces se enfrentaron entre ellos. Bueno, los jugadores de los dos equipos posaron para la foto clásica con un cartel que decía: el fútbol no tiene necesidades ni urgencias. Él se refiere claramente al artículo que permite la privatización de los clubes de fútbol. También se pronunció el CELS, que agregó un enfoque interesante. Dijo: lo que el decreto se propone reformar no son leyes y decretos, sino nada más y nada menos que la Constitución Nacional. Lo califica como una deriva autoritaria que avanza sobre el Congreso y viola la división de poderes, que no se propone desregular la economía, que es lo que Milei permanentemente dice, sino instaurar un nuevo régimen. Y eso el propio Milei dijo, que quieren instaurar un nuevo régimen. Y lo ratificó Sturzenegger. Sturzenegger dijo que la reforma más importante de todas es la que modifique el artículo 958 del Código Civil y Comercial de la Nación sobre libertad de contratación. Bueno, a partir de este decreto, las normas legales, todas las normas del Código Civil y Comercial serán de aplicación supletoria a la voluntad de las partes expresada en el contrato. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que vos tenés un código con miles de artículos, pero si vos querés pactar una cosa distinta, eso tiene prioridad. Si vos querés pactar algo que no está en el código, lo podés pactar, y esa es la ley. El código tiene aplicación supletoria, es decir, en todo aquello que no esté contemplado por las partes. Ahora, realmente este hombre se toma muy en serio lo del león. Implanta la ley de la selva, donde obviamente prevalece el más fuerte. Sturzenegger dijo también, cuando le preguntaron, ¿por qué semejante bodoque de cosas, todo junto, qué sé yo? Él arguyó que lo que Milei pretendía era precisamente es dar la imagen de un cambio de régimen. Exactamente, lo dijo directamente. Exactamente. Bueno, según el CELS, la supresión y restricción de derechos de las personas tiende a que grupos económicos obtengan ganancias extraordinarias. Dice grupos económicos determinados.
no los nombra, los nombramos nosotros. Obtengan ganancias extraordinarias, ya que privilegian a corporaciones específicas, en detrimento de la población en general. No dejó esfera de la vida sin afectar. En caso de entrar en vigencia, ningún derecho quedará sin ser atacado, ni el trabajo, ni el acceso a alimentos, ni el derecho a la salud, ni a tener una vivienda. Ahora, esta necesidad y esta urgencia, la verdad, no soportan un mínimo escrutinio. Hubo un primer amparo que se presentó contra su constitucionalidad por el Observatorio del Derecho a la Ciudad de Buenos Aires, en el Fuero Contencioso Administrativo. Ahora, a mí me interesa ver quién es el juez que tiene que decidir. Porque si la trayectoria previa dice algo de un juez, en este caso el resultado no debería inquietar en absoluto al gobierno. El juez se llama Esteban Furnari. Es el juez que autorizó la fusión de Cablevisión y Multicanal del Grupo Clarín, que el Comité Federal de Radiodifusión había negado. También intervino Oil Combustibles del Grupo Indalo y de esa manera lo mandó a la quiebra. También avaló que el gobierno de Macri se negara a entregar la información sobre el trámite administrativo que siguió su gobierno para pedir el préstamo de 53.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Además, Furnari decidió inscribir el reclamo en un registro de procesos colectivos. Esto a algunos desorientados lo presentaron como una decisión interesante porque permitía una acción de clase, un proceso colectivo. Yo lamento desilusionarlos porque lo que Furnari intenta de esta manera es que ahí se acumulen todas las presentaciones que sigan y que van a ser muchas para comerte mejor. Otro que cuestionó el decreto fue Andrés Gil Domínguez, y a él le tocó al juez federal Pablo Caicials. Caicial también tiene antecedentes muy interesantes. En primer lugar, es uno de los viajeros al lago escondido. Además, en plena campaña electoral de 2015 suspendió la vigencia de la ley audiovisual con un argumento estrambótico por la posibilidad que la desmonopolización del Grupo Clarín afectara el derecho de expresión sin censura de sus columnistas. Fantástico. La creatividad de estos jueces no tiene límites. Caicial también le ordenó a la AFIP que se abstuviera de aplicar una resolución que obligaba a abogados y contadores a informar las maniobras de supuesta elusión o evasión fiscal de sus clientes. También le permitió al ex jefe de gabinete Marcos Peña Brown utilizar la base de datos del ANSES para sus comunicaciones publicitarias. También declaró inconstitucional la gratuidad universitaria y el ingreso irrestricto. También convalidó el aumento del 300% en las tarifas del agua. Un pan de Dios este muchacho. No, los dos, Furnari. No, los dos. Digo, estos son los jueces que tienen que tratar el decreto. Digo, Milei debe estar bailando en una pata. Bueno, el miércoles va a presentar otro amparo a la CGT y lo va a respaldar con una movilización sobre los tribunales a las que ya adhirieron la CTA y los movimientos de trabajadores informales. El jueves, el Comité Central Confederal de la CGT fijaría la fecha para un paro general. Ahora, yo hago una pregunta. Vos, Marcelo, ustedes que están, Pablo que está detrás del vidrio, o ustedes que están en casa escuchando el programa en el telefonito o en la radio.
¿Se imagina a Bandoro, a Rucci presentando un amparo por las obras sociales, o a Lorenzo Miguel pidiendo que la Corte eche a los Perrega? La verdad que no son los jueces, sino la política y la calle quienes deben establecer cuál es el conjunto de normas que integra el derecho. Los tribunales están para resolver controversias actuales entre partes adversarias, pero no para ocupar el lugar del poder legislativo. Yo entiendo, como en este caso del Observatorio de la Ciudad y las organizaciones que lo respaldan, yo entiendo que algunos profesores o intelectuales o pequeñas organizaciones intenten ese camino, pero la CGT no debería bajarle el precio a la política de esa manera. Ahora, la táctica sindical consiste en forzar al gobierno a fragmentar el bodoque en diversos proyectos de ley para tratarlos de a uno en el Congreso, algo en lo que ya coincidieron el radicalismo y su flamante presidente Martín Lustó, la coalición cívica que guía Elisa Carrió y los peronistas procaces Miguel Pichetto y Nicolás Massó, y entiendo que también Emilio Monzó. También arriesgaron la posibilidad de que fueran no proyectos de ley, sino DNUs, pero independientes, para exagerar, digamos 366 DNU en vez de uno de 366 artículos, porque hay una ley vigente que dice, es decir, la Constitución del 94 dijo que una ley tenía que regular cómo era el tratamiento de los DNU, y la ley, que tiene ya 17 años de vigencia, estableció un mecanismo por el cual el Congreso puede aceptar o rechazar, pero no puede modificar. Entonces, por eso la propuesta de mandar 366 decretos. Pero la otra propuesta, que la adelantó el Adabuena, es modificar la ley para permitir que el Congreso acepte o rechace artículo por artículo de un DNU. Ahora, esta es una historia vieja. Digo, Menem también mandó una ley, un decreto ómnibus monstruoso, y el radicalismo dijo exactamente lo mismo que ahora, que tenía que ser por ley, y Menem lo mandó por ley y se lo aprobaron. El radicalismo es muy cuidadoso de las formas. Espero que en este caso también sea cuidadoso del fondo, de los contenidos. Aunque ya anticiparon varios de ellos que están de acuerdo con muchos no dijeron cuáles. Se cuidaron muy bien de decir con cuáles están de acuerdo. Pero dijeron muchos. Ahora, el cuáles es importante porque en este combo libertario hay mandobles contra los trabajadores, como la facilitación de despidos de trabajadores no registrados, o la limitación al derecho de huelga en actividades que se declaran esenciales o de importancia trascendental. Y hay otros que impactarían en las organizaciones, como la exposición de las obras sociales a la competencia con las prepagas, o la eliminación de la denominada cuota solidaria, que sería reemplazada por la adhesión expresa de cada trabajador no afiliado al descuento del aporte sindical. Esto vamos a explicarlo porque no todo el mundo sabe en qué consiste. Hay una cuota sindical que pagan los afiliados a los sindicatos y que los empleadores descuentan directamente y transfieren a los sindicatos. Ahora, hay una cláusula que se llama de aporte solidario, por el cual se le descuenta a todos los trabajadores y no solo a los que están afiliados, porque se entiende que la tarea sindical logra mejores condiciones de trabajo y mejores remuneraciones para todos los trabajadores, inclusive aquellos que no están afiliados. Bueno, esto se suprimiría por el decreto y cada trabajador debería manifestar
en forma expresa su voluntad de que le hagan el descuento. Esto ya lo hicieron en Brasil y realmente es un golpe muy duro contra los sindicatos, muy duro. Bueno, te decía que el Congreso está funcionando y que el viernes por la noche se conoció el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias del 26 de diciembre al 31 de enero. El 26 de diciembre es el martes, el martes de esta semana, que empieza mañana. Es decir, esta noche brindás, mañana te reponés del brindis y de la comilona, y el martes empiezan las extraordinarias. Bueno, algunos de los proyectos que mandó Milei van a ingresar por el Senado, porque corresponde por la materia, como la adopción de la boleta única de papel para las elecciones. Extraordinarias la boleta única para elecciones que van a ser dentro de 2 años. La primera, ¿cuál es la urgencia de eso? Y la reforma del Estado, que digo, por ahora mandó el título. Mandó el título, reforma del Estado, pero no dijo qué leyes va a mandar para, o qué ley va a mandar para reformar el Estado y cómo va a ser esa reforma. Y en cambio, por la Cámara de Diputados, entre otros proyectos, ingresarían la reimplantación del impuesto a las ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría. Esto ha sido motivo de una larguísima discusión, porque los gobernadores se negaron a pedirle a Milei que hiciera esto, porque claro, para los trabajadores que por esta decisión del gobierno anterior dejaron de pagar ganancias, son 200 o 300 lucas mensuales de diferencia. Entonces Milei pretendía, pues los gobernadores se quejaban porque ese dinero después se traducía en transferencias del Estado Nacional a las provincias. Y entonces Milei dijo, bueno, sí, pero entonces pídanlo ustedes. Y los gobernadores dijeron, no, no vamos a pedir. Es decir, nadie quiere hacerse cargo. Mejor dicho, nadie no, los gobernadores no. Milei dijo, sí, yo me hago cargo. Y lo mandó al Congreso y lo firma él, aunque los gobernadores no se lo pidan. Pero ya los está amenazando que los va a apretar por otro lado, reduciéndole las transferencias. Digo, porque hay una transferencia que es obligatoria por coparticipación y hay otra que es discrecional por parte del Ejecutivo. Bueno, ¿no querés votarme esta ley que aumentaría la transferencia obligatoria? Bueno, entonces te corto la transferencia discrecional. Otra cosa que no se ha publicado, pues claro, no está en el decreto de convocatoria, pero justamente lo que no está en el decreto es la prórroga de la devolución del IVA, que vence el último día de este año. Es decir, el gobierno anterior lo decidió por decreto hasta el 31 de diciembre y mandó un proyecto de ley extendiéndolo en forma permanente. Ese proyecto de ley no llegó a ser aprobado por el Congreso. Entonces ahora debería mandarlo de nuevo, no lo manda el Congreso, con lo cual el 31 de diciembre vos tenés que vas a tener que pagar de nuevo el impuesto a las ganancias y que no te van a devolver el IVA. Bueno, cuando fue el tema de la devolución del IVA hicimos un cálculo de cuánta guita implicaba, porque era hasta 18.000 mangos mensuales, 18.000 mangos del remoto pasado que fue el mes de septiembre, ¿no? Digo, 18.000 mangos de hoy son otra cosa. En ese momento el cálculo que hicimos, que esa devolución del IVA marcaba la diferencia entre comer o no comer carne para una familia. Bueno, hay cosas que el público común no entiende. Te mandan una línea, te dice se aprueba el convenio de evitar la doble imposición con Japón, China, Luxemburgo, Turquía y Emiratos.
Son tratados sobre doble imposición. Los negoció Macri en los años 18 y 19 y el Congreso no los ratificó. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Vos sabés lo que significa eso? Ni idea. Nadie sabe. Ahora, el director de la aduana en el gobierno anterior, Guillermo Michel, lo explicó en sus redes antisociales. Dice, el convenio con Japón beneficia a la principal automotriz de ese país radicada en la Argentina, ya que impedirá gravar las regalías por asistencia técnica. Es decir, la empresa japonesa, que supongo que es Toyota, le paga regalías por asistencia técnica a la matriz en Tokio o en Kioto. Bueno, ese convenio que se ratifica, que Milei propone ratificar ahora, dice que sobre esas regalías la Argentina no puede cobrar impuestos. También el convenio con el Gran Ducado de Luxemburgo está hecho a la medida de una multinacional con sede en Luxemburgo y activa en la Argentina, dice Michel, ya que afecta a los pagos de intereses, regalías y servicios de asistencia técnica y dividendos. Vos decís Luxemburgo, ¿qué hay en Luxemburgo? Bueno, ¿sabes lo que hay en Luxemburgo? Nada más y nada menos que la sede de la transnacional de origen italiano Techint. Es decir, Techint tampoco va a pagar nada. Y además, estos convenios, dice Michel, tienen un costo fiscal oculto, ya que otros países pedirán los mismos beneficios fiscales en aplicación de la cláusula como nación más favorecida. Es decir, los estados firman convenios en los que se plantea que se los considerará la nación más favorecida. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos firmás un convenio con otro país en el cual le concedés mayores ventajas, tenés que concedérselas también a los que ya tenían el convenio previo. Con lo cual esto no vale solo para estos casos puntuales, sino para todos. Bueno, y Michel concluye que una pyme de Berazategui va a terminar pagando menos impuestos que Techint. Más impuestos que Techint. Más, sí, dije menos, perdón. Sí. Bueno, el miércoles hubo una movilización de la izquierda marxista que fue muy satisfactoria para las dos minorías intensas que se enfrentaron. Además de Patio Bullrich, festejaron los dirigentes Eduardo Belliboni y Gabriel Solano porque consiguieron llegar frente a la Casa de Gobierno eludiendo los obstáculos que había puesto el gobierno. Hubo una puesta en escena oficial que incluyó la presencia de la ministra, pero también del presidente, en la sala de situación de la Policía Federal. Y el custodio de la imagen presidencial, Iñaki Gutiérrez, distribuyó filmaciones y fotografías que mostraron a Milei de frente y de espaldas. En la primera toma, en la de frente, llama la atención que el jefe supremo de los restos del Estado no se quitaba una mano de la cara. Estaba todo el tiempo con la mano en la cara. Es decir, del mentón para abajo. Como quien está pensativo, ¿no? Ahora, ¿te acordás que él tenía una maquilladora a la que hizo diputada, que se llamaba Lilia, vos la llamás Lemoine, yo la llamo Lemoine? Realmente no hay por qué negarle la pronunciación original de su apellido, ¿no? Bueno, Lilia Lemoine o Lemoine explicó muy molesta que a los jóvenes que ahora asesoran a Milei se les va la mano con el Photoshop para borrar la papada presidencial. Bueno, esta diputada cosplayer tiene en su telefonito una imagen retocada en la que muestra a quien quiera verlo qué hicieron con Milei estos arribistas. Es decir, ella te muestra cómo la papada aparece y desaparece según el tratamiento de Iñaki Gutiérrez. Bueno, esto puede funcionar en las primeras semanas de un gobierno, pero si el gobierno dura lo que corresponde, se le va a volver en contra como un boomerang, ¿no? Ahora,
Peor es la segunda toma, la toma de espalda, porque la nuca de Milei no muestra nada que comprometa su adorable imagen, pero al frente se veía la pantalla gigante de la sala de situación que permitía apreciar la ubicación secreta de las cámaras que los azules usan para monitorear una manifestación. Y por un instante se apreció incluso la clave del wifi policial. ¿Sabes cuál era? No. Curro 2023. Capusotto no lo hubiera hecho mejor. Bueno, el menos conforme con todo este despliegue fue el secretario de Seguridad y al mismo tiempo jefe de policía de la capital, Diego Kravetz. Los periodistas le preguntaron por la presencia de gendarmes, policías federales y aeroportuarios en las calles de la ciudad, donde no tienen jurisdicción, y muy molesto repitió secamente cada vez que le preguntaron: pregúntenle a Patio Bullrich. Bueno, esto mostraba, digamos, una situación conflictiva entre jurisdicciones. Pero cuando todo terminó, el intendente Jorge Macri arrojó bálsamo sobre las heridas al agradecerle a la ministra lo que llamó su colaboración con los policías porteños. Kravetz e incluso el ministro de Seguridad, Waldo Wolf, se preocuparon por aclarar que la ciudad compartía el concepto del protocolo burrichonista, pero que no había dictado un protocolo propio. Fue muy evidente que mientras los gendarmes portaban armas de guerra y los policías federales pistolas 9 milímetros, los celestes porteños actuaban sin armas letales. Bueno, ayer perdieron la oportunidad de probar otras tácticas porque en apoyo de Milei y de Victoria Villarroel, el sello de goma Líderes Liberales había convocado a una concentración en el Obelisco, como un remedio de la plaza del sí del menemismo, pero finalmente decidieron levantarla, no hacerla. Bueno, la policía de la ciudad hubiera podido usar gas pimienta, como hizo la policía de Córdoba, para despejar las calles que rodean al Patio Olmos, ya cerca de la medianoche, en aplicación de un protocolo que el propio jefe de policía provincial dijo que en Córdoba no regía. Bueno, el gobierno de Martín Yarlora trató de descargar la responsabilidad en el fiscal que ordenó la violenta acción policial. Ahora, es ostensible que en Córdoba no se mueve un palo si no lo autoriza el gobernador, que está dispuesto a convertirse en el mejor alumno de Milei. Para eso Yarlora envió un proyecto de ley a la legislatura que eleva en 4 puntos los aportes de los trabajadores estatales, es decir, la mosca que le descuentan cuando cobran el sueldo, como condición para pagarle a los jubilados. Si no hacemos esto, no le podemos pagar a los jubilados, dijo Yarlora. Bueno, el presidente de la legislatura, Facundo Torres Lima, cuyo manejo del idioma castellano compite con el de Patricia Bullrich. Sí, dijo que el decreto prevé no sé qué cosa. Prevé no sé qué cosa. Bueno, Torres Lima dijo que ese ajuste había sido un pedido de Milei a los gobernadores para que todos se hicieran responsables de terminar con el déficit fiscal. Ahora, los sindicatos estatales se movilizaron inmediatamente y consiguieron que la legislatura no diera quórum para tratar el proyecto. Yarlora lo retiró y abrió una instancia de negociación. Lo que sí consiguió Yarlora es aprobar una nueva ley de seguridad que permite el uso de las llamadas armas no letales y que además designa 5 fiscales especiales especializados en narcotráfico. Bueno, el gobernador de Córdoba está haciendo méritos en la competencia por el liderazgo del peornismo.
con un enfoque totalmente distinto. Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner encabezaron un plenario del justicialismo bonaerense donde hubo una asistencia masiva de legisladores, intendentes, sindicalistas, donde se analizaron las posiciones posibles contra los anuncios de Milei. Ahora, en ausencia de una conducción indiscutible, habrá que acostumbrarse a ver este trío que además está en comunicación permanente con Cristina: Kicillof, Massa y Máximo Kirchner. Es una foto novedosa. Bueno, además del protocolo contra los piquetes, Bullrich también anunció en Rosario el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas a un programa que se llama Bandera contra la narcocriminalidad, cosa que está contemplada en la legislación vigente, el apoyo logístico, pero cuya necesidad es por lo menos opinable. Ahora, hay una fuente inobjetable por su acceso a la información que dice que Milei está estudiando un nuevo DNU, un nuevo decreto de necesidad de urgencia, que ampliaría el alcance de la intervención castrense en seguridad interior. Ahora, los expertos en la materia de la Unión Cívica Radical dicen que ellos van a rechazar eso si Milei lo decreta. Ahora, lo que pasa es que el ministro de Defensa es de la Unión Cívica Radical, Luis Petri, y según la misma fuente tendría como asesor principal, prácticamente como viceministro, al general Claudio Pasqualini, que es el yerno de Atos Renes, uno de los condenados por la masacre de Margarita Belén, y cuya esposa es una ferviente activista por la liberación de lo que llama presos políticos. Bueno, el discurso público de Bullrich todo el tiempo lisonjea a las fuerzas de seguridad que conduce, y para eso reiteró el proyecto que ya había impulsado durante el gobierno de Macri sobre la presunción de legitimidad de cualquier intervención policial. Bueno, con este repertorio limitado de 200 palabras lo traduce como cuidar a los que nos cuidan, cosa que además le hizo decir a Milei en un spot. Milei también repitió eso. Bueno, hace 8 años Bullrich no consiguió que el Congreso legislara lo que ella pretendía, que era invertir la carga de la prueba a favor del policía, porque ella consideraba que en cualquier enfrentamiento no hay legítima defensa, es decir, el policía no tiene que probar que actuó en legítima defensa, sino que se presume que estaba cumpliendo con su deber. Pero además chocó con la decisión judicial, porque su policía modelo, Luis Oscar Chocobar, que mató por la espalda a un hombre que huía luego de apuñalar a un turista, fue condenado a 2 años y medio de prisión y al doble de inhabilitación. Y también fueron condenados en otro juicio a penas de 4 y 5 años de prisión, es decir, de cumplimiento efectivo, los prefectos del grupo Albatros, que también por la espalda mataron al joven mapuche Rafael Nahuel. Tuvieron más suerte los gendarmes sobreseídos en la causa por la muerte de Santiago Maldonado, aunque el caso ha sido llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hay que ver qué es lo que va a pasar allí. Bueno, en el Ministerio de Justicia fue designado en la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional de la Secretaría de Derechos Humanos otro prócer del antigarantismo que se llama Ciro Luis de Martini, que antes había sido asesor de Germán Garabano en el Ministerio de Justicia y que tiene a cargo la estrategia internacional en casos de crímenes de lesa humanidad. Una de las principales actuaciones de Ciro de Martini consistió en solicitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atendiera las denuncias de los militares detenidos en esas causas. Y también fue uno de los inspiradores del fallo del 2x1. Ahora, si hablas de casta, bueno, el pedigrí de este funcionario, el padre Ciro Ángel de Martini,
fue uno de los investigadores como secretario del Juzgado Federal del caso Gray, donde fueron secuestrados y torturados una pila de personas, incluso uno se quedó en la tortura. También fue secretario del juzgado que jugó en la interna militar con Camps y detuvo a Alejandro Lanusse, Pedro Ñavi y Carlos Rey, que eran ex comandantes en jefe, y fue fiscal y juez, el padre de este Ciro de Martini. Apeló la condena a Isabel Perón por la cruzada de solidaridad porque le habían dado 8 años y él quería 12. Y cuando la Cámara Federal en 84 ordenó procesar por rebelión a los miembros de las juntas militares golpistas, se excusó de intervenir porque estaba en peligro la existencia de la patria y salvarla no era un delito sino un deber. Después dejó la justicia y fue defensor de Astiz, del cura Policián von Bernich, integra la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que fue creada por el Episcopado Católico como grupo de presión reclamo de una amnistía. Y el abuelo, Ciro Víctor Miguel Luis de Martini, participó en el alzamiento de Menéndez en el año 51 contra Perón, copó la base naval de Punta Indio y disparó un cañonazo contra un avión de transporte en el que creía que iba Perón, pero no iba. Bueno, estuvo exiliado en Montevideo 4 años, volvió en forma clandestina y fue uno de los organizadores de los comandos civiles. Y el 16 de junio del 55 copó a punta de pistola al Radio Mitre y obligó a leer una proclama de excesivo optimismo pero de enorme actualidad. Estamos hablando del día del bombardeo sobre la Plaza de Mayo, ¿no? Exactamente. Dijo: argentinos, escuchad este anuncio del cielo, volcado por fin sobre la tierra argentina. El tirano ha muerto, nuestra patria es libre, Dios sea loado. En realidad no murió Perón, sino 300 personas alcanzadas al mediodía por las bombas y la metralla naval. Bueno, Cuño Libarona dice que Ciro Luis de Martini es un joven brillante. Es profesor de Derechos Humanos en la PUCA, la Pontificia Universidad Católica Argentina. Y en 2009, en una comunicación dirigida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basó un argumento sobre la independencia de los jueces en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que es el más santo entre todos los doctos y el más docto entre todos los santos. Bueno, si esto no es una casta, la casta ¿dónde está? Bueno, sigilosamente Cuño Libarona ya consiguió algunos fallos favorables en los tribunales de Comodoro Pi. Por ejemplo, el juez federal Sebastián Ramos sobreselló al amigo del propio juez, Marcelo de Alessandro, ex ministro porteño de Justicia y Seguridad, y a los demás jueces y empresarios sorprendidos durante el viaje de Garrón al Lago Escondido, que eran Julián Ercolini, Carlos Maíquez, Pablo Yadarola y el ya mencionado Pablo Caicials, el ex funcionario de la CIDE Leonardo Bergroth, el asesor en comunicación Tomás Reinke y los directivos del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo, y el fiscal general de la ciudad Juan Bautista Maíquez. Bueno, el fundamento de Ramos para sobreseerlos es asombroso. Dice que el viaje a la suntuosa propiedad de Joe Louis se conoció por una filtración ilegal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de ese modo de un plumazo desecha todas las pruebas independientes que constan en la causa, que no tienen que ver con esa filtración. Ahora, yo apuesto mi camisa contra tu remera, lo cual es notable, a que no sabes quién representaba al juez Yadarola en esa causa por el viaje al Lago Escondido. No, conserva tu camisa. Cuño Libarona, no me des tu remera. Bueno, por si esto no bastara, la Cámara Federal de la Capital revocó el sobreseimiento de Ricardo Nissen, acusado de abuso de poder
por investigar durante su desempeño como inspector general de justicia a las empresas de Joe Louis en la Argentina. Comienza el tiempo de revancha. El cohete a la Luna Radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.